Hoy es día 2 de abril. Es un día patriótico, pero muy escondido en la historia de México. Y en el calendario hebreo corresponde al 23 de Adar, segundo, de 5776. 2 de abril de 2016 en el calendario romano gregoriano. Gracias por su paciencia y damos gracias a nuestro Padre Eterno porque podemos el día de hoy reunirnos a consultar la Torá, a estudiar la Torá, y con ello pues obviamente el consejo del Ruach HaKodesh, el consejo de lo alto, para que podamos dar seguimiento a la formación de nuestros espíritus. Y bueno, pues como siempre sí pretendo aclarar qué es lo que somos este grupo que estamos aquí en el centro de la Ciudad de México, en el corazón del país, uno de los puntos más importantes de América, de Latinoamérica. La Ciudad de México está fundada por Hernán Cortés y los que con él estaban, refundada sobre las ruinas de la antigua Tenochtitlan, y en base a ese derecho de la fundación la refundación de la Ciudad de México por los españoles, pues estamos aquí nosotros haciendo presencia como pueblo, también integrados en el Parlamento Novohispano de las Américas, cuyas células son los olivos, y este es el olivo de la Ciudad de México. Somos una comunidad novohispana en razón a que Ruach HaKodesh revela en el libro de Romanos, novo, porque creemos en el nuevo pacto, y Hispania, lo más preciado, algo así como el tesoro escondido. Esa es la definición muy antigua de la palabra Hispania, y lo entendemos porque Malhut, o sea el reino de Yeshua, creemos en su autor y consumador, que es Yeshua ben David, el rey de los judeanos, el rey de reyes y Adonai de señores. Avinu, te damos gracias por este día, gracias por lo que nos permites aprender el día de hoy, en este Shabbat que está ya declinando, y te pedimos que tu Ruach HaKodesh nos guíe a toda Emet y a toda Sedek. También conviene qué no somos, conviene decir qué es lo que no somos. No somos una comunidad mesiánica, respetamos al concepto del mesianismo, de los mesiánicos. Existen ministerios mesiánicos muy respetables, pero nosotros no somos mesiánicos. Eso no significa que no creamos en el Mashiach. Creemos en Yeshua como el Mashiach, el Melech de los judeanos, el rey de los judeanos, el rey de reyes y señor de señores. Tampoco somos iglesia, no cosa que se le parezca. Y aunque tenemos amigos cristianos, también sean bienvenidos. Y volvemos a decir que si usted es judío, qué bueno que lo sea, y esperemos que sea un buen judío, pero eso es asunto suyo, eso es asunto de usted con el Creador. Y si usted es cristiano, pues qué bueno que sea cristiano, esperemos que sea un buen cristiano, pero eso es asunto suyo con Elohim. Hay una frase entre mi gente, entre mi parentela, alguna ocasión se la escuché a mi papá, que no la entendí en ese momento, pero ahora sí la entiendo. Hay judíos que no son judeanos y hay judeanos que no son judíos, porque judío es una calidad religiosa, es un protocolo religioso, pero judeano es un linaje. Entonces, en ese contexto, a veces yo acudo a la sinagoga, a alguna fiesta, y bueno, pues por ese rato soy judío, pero como no estoy sujeto a los protocolos judaicos, no soy judío, pero sí soy judeano, nada más. Y creo que muchos de ustedes, por eso es que estamos aquí, en razón a la colonización de México, que fue hecha por una sociedad católica de hace 500 años, pero muchos de ellos eran católicos que habían sido convertidos a ese cristianismo
habiendo sido antes judíos y habiendo sido judeanos también. De manera que podemos aclarar que judeano es un linaje, son los que tienen la simiente, el linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, por linaje. Judeano se es por linaje. Vale aclarar que los judíos originales eran también judeanos, o sea, eran judeanos de linaje, de sangre, pero también eran judíos por el protocolo judaico religioso. Luego, en el discurrir de la historia, primero los samaritanos, es el primer caso ya muy concreto de la antigüedad. Los samaritanos se hicieron judíos por mestizaje, ¿sí? Fueron el reino del norte, como fue conquistado varias veces, o algunas veces, la gente judeana que vivía ahí en el reino del norte se mestizó con sirios, con caldeos, con egipcios, con asirios, con babilonios, y adoptaron la religión judaica. De hecho, el rey Herodes, en el contexto del judaísmo actual, está considerado como un rey judío, aunque no era judeano de sangre. Por eso los judíos judeanos de aquel entonces no lo querían, porque no tenía linaje, nada más tenía la religión, y quiso congraciarse con todos, construyendo o reconstruyendo el templo que se le llamó el templo de Herodes. Obviamente hay una historia muy triste en torno a este personaje, porque fue el que traicionó a los macabeos para facilitar el dominio de Roma sobre Judea, pero esa es otra historia. Como comunidad novohispana, luego entonces, por ende, automáticamente somos una comunidad judeana, no judía, judeana. Sus caras y sus apellidos dan testimonio de ello. En el caso de los que tengo yo aquí enfrente de mí, en algún momento, hace 500 años, a los judeanos españoles se les convirtió al catolicismo, y así se ha venido en esa prisión virtual durante 500 años, luego pasando de una prisión a otra, quiero decir, en cuanto a lo religioso, al cristianismo evangélico, de algunos de ustedes. Y también tenemos que hacer la observación de que el judaísmo mesiánico, aunque existe genuinamente, hay algunos grupos históricos, pero muy, muy pocos, que como judeanos también son creyentes en Yeshua, aunque todavía practican algunos de los protocolos religiosos del judaísmo de manera genuina. Pero hubo una época, más o menos unos 20 años para acá, entre 16 y 20 años, en que se desarrolló un judaísmo mesiánico patito, o no sé cómo decirlo, apócrifo, de personas cristianas que de la noche a la mañana aparecían con títulos de rabino, y así se fue, digamos, desprestigiando el concepto de judaísmo mesiánico. Por eso es que nosotros no nos pronunciamos como mesiánicos, pero tampoco nos avergonzamos si alguien nos dice mesiánico, porque eso es lo que dice Shimon Kefa: ninguno se avergüence si lo llaman mesiánico. Bueno, aclarado ese punto, estamos aquí como en razón al linaje de la nación de Abraham, ahora en la restauración conforme a las escrituras, el testimonio que da Shimon Kefa, Jacob, el Salmo 80, las escrituras relativas del libro de Malaquías, de Abdías, de Isaías, y creemos que estamos en un momento histórico en que Yeshua está restaurando a la nación de Abraham por linaje, porque él dice que sus ovejas oyen su voz. Y sí, como hijos de Abraham tenemos la promesa
de que en la dispersión de las naciones seríamos bendecidos, seríamos benditos, y eso es lo que creemos que está ocurriendo con nosotros y con muchos de nuestro linaje que está todavía cautivo en las religiones. Pero es una restauración, no una restauración de la nación de Abraham, no al judaísmo, sino al reino de Yeshua, es decir, a Malhut. Toda vez que el título en el madero de Yeshua fue y sigue siendo Yeshua Hanosri Bemelech HaYehudim, es decir, Yeshua de Nazaret, este es el rey de los judeanos. Y por eso la nación dispersa de Abraham, los que fueron desgajados del olivo y que han estado siglos y siglos cautivos y dispersos en diversos ámbitos, pues estamos siendo vueltos por la obra del Ruach HaKodesh a reinjertarnos en el olivo original al que pertenecemos, ¿sí? Más los creyentes no judeanos que creen en Yeshua y que nos tocan la puerta y nosotros se las abrimos, porque está escrito que de los dos pueblos, es decir, de judeanos y gentiles, hizo un solo pueblo por la gracia y por la obra de Yeshua HaMashiach. En ese sentido somos la nación selecta, el pueblo adquirido por el Creador mediante la sangre de Yeshua, el real sacerdocio, el linaje escogido. Esto no es una ocurrencia mía, esto está escrito por Shimon Keifa, a quien apodan Pedro en español, y como tal necesitamos aprender a ser una nación integrada después de tantos siglos de cautividad y de dispersión, pero en la Ejad de Yeshua. Esto no es un movimiento sociológico, político, no. Esto es una restauración espiritual en primer lugar y una restauración etnológica al mismo tiempo. Amén. En la porción de este Shabbat hemos leído en el libro de Vayikra o Levítico, capítulos 9 y 11, en el octavo día, luego de los 7 días de la apertura, Aarón y sus hijos comienzan a oficiar como Kohanim. Un fuego del Eterno aparece para consumir las ofrendas del altar y aparece la presencia por primera vez, o sea, manifiesta en esa forma, del Ruach HaKodesh, de manera manifiesta, valga la redundancia, aparece en forma de una nube espectacular y de una autoridad y un poder impresionante y extraordinario. Y de esa manera se tiene por sentado que esa presencia, a partir de ese sacrificio del octavo día, viene a morar en el tabernáculo. Los dos hijos mayores de Aarón, que eran Nadab y Abiú, ofrecen fuego extraño al Eterno que él no les mandó y mueren por ello ahí mismo dentro del tabernáculo. Esto pone una advertencia muy clara de que nosotros no andemos haciendo lo que se nos ocurre para el Padre, sino solamente lo que Él diseñó, lo que Él mandó y como Él lo dijo. También se mencionó en la mañana que cuando los hebreos traían el arca, recuperándola de que estaba en poder de los filisteos, le pusieron un carro y los bueyes tropezaban y el arca se tambaleaba, y entonces alguien le puso la mano al arca y murió en ese instante también fulminado. David le pregunta al Padre, más bien le reclama, ¿por qué sucedió eso? Si queremos agradarte, sí, pero lo estás haciendo como a ti se te ocurre y no como yo lo mandé. Y entonces a partir de ahí, dice, David manda a buscar a ver cuál es el modelo, de qué manera se debe llevar el arca. Y eso nos enseña a nosotros que no es andar haciendo lo que se nos ocurre para el Padre, sino lo que Él manda y como Él lo manda, de manera meticulosa. Ok, Aarón permanece en silencio frente a esa tragedia. Moshe y Aarón están en desacuerdo aparente al respecto de un punto específico de una ley de las ofrendas, pero Moshe acaba dándole la razón a Aarón.
Avinu entrega las leyes de Kashrut, es decir, las leyes de la comida que es apta para ser consumida, identificando las especies de los animales que pueden ser consumidos y de aquellas que no. Los animales terrestres están permitidos, solo si tienen las pezuñas partidas y son rumiantes. Los peces deben tener escamas y aletas. Una lista de aves no kosher es dada y una lista de insectos kosher, es decir, 4 tipos de langosta. Kosher quiere decir que es permitido, o que es santo, o que es limpio. También son dadas algunas leyes de pureza ritual, incluyendo el poder de purificación de la mikveh. Es decir, hay una primera figura de bautizo en esa instrucción. La mikveh, o sea, se realizaba en una pileta de agua con características especiales, y de los manantiales también se dan instrucciones, con lo cual a los israelitas, en aquel entonces se les llamaban israelitas, porque el nombre de la nación fue evolucionando. Primero fue hebreo, fue Abraham el hebreo, y luego se les llamó israelitas por el nieto de Abraham, que era Israel, Jacob Israel, y luego después de los reinos tribales de Salomón, de Saúl, y luego los reinos imperiales, ya se les llamó los judeanos, y al protocolo religioso se le llamó judaísmo, ¿sí? De ahí que necesitamos distinguir que no es lo mismo ser judeano a que ser judaico o judío. Es decir, a los israelitas se les manda diferenciar entre lo impuro y lo puro, ¿correcto? ¿Sí? Pero en el Nuevo Testamento, miren, esto es un poco complejo en cuanto a comprender todas las minucias de cómo presentar los sacrificios, los holocaustos, como toda la instrucción que se especifica, y también es un poco complejo por todo el esfuerzo, toda la atención, la diligencia que requería el comer de manera muy seleccionada. Y bueno, pues simple y sencillamente la razón es porque en la comida hay un efecto espiritual. O sea, las leyes de kashrut, o decir de los alimentos puros e impuros, no son solamente una mera ocurrencia, son disposiciones para proteger al pueblo de que pudiera estar sano, no solamente del cuerpo, sino de su mente, de su espíritu, de su alma. Y tenemos una clasificación de 3 aspectos en la cuestión de la alimentación. Lo primero, pues la alimentación mineral, que está prácticamente permitido comer toda clase de minerales. La cuestión es que los minerales tienen que comerse a través de las plantas. Al mismo tiempo, el ámbito de la alimentación vegetal, y el tercer ámbito, que es un ámbito el más requisitado, es la alimentación animal. ¿Por qué está tan reglamentado por la Torá la alimentación animal? Porque obviamente el alimentarse de animales conlleva el mismo instinto animal. O sea, la carne, de alguna manera, como es parte del polvo de la tierra, recibió también la maldición de la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, todo está hecho, el hombre mismo, del polvo de la tierra. Y también los animales fueron hechos a partir de que estaba creada la tierra, ¿sí? Entonces, hay otras, digamos, teorías y algunas especulaciones sobre que los animales originalmente fueron contaminados en una rebelión, etcétera, etcétera, pero esos datos son extra escriturales, o son datos paralelos, que la Torá simple y sencillamente dice, bueno, esto sí y esto no. Y las razones son porque dice, he aquí he puesto delante de ustedes las leyes del bien, de la vida y del bien, y de la muerte y del mal, y luego dice, escoge la vida para que vivas. Entonces a nosotros ya se nos da un compendio de qué es lo que nos conviene saber para poder vivir bien.
De hecho, en el Nuevo Testamento aparece esta frase: somos lo que comemos. ¿Alguien se recuerda dónde está eso y quién la dice? Somos lo que comemos. Eso es lo que dice Saulo de Tarso en una de sus epístolas. Por favor, se las dejo de tarea que la consulten. ¿En dónde? A Juan Rugerio, por favor. Somos lo que comemos. Y en ese sentido encontramos varias referencias que nos dan una idea de la importancia de por qué somos lo que comemos. Ahora, el kashrut, que ya está codificado obviamente, y en el judaísmo se encuentra ya muy práctico, pues es una manera de poder seleccionar los alimentos. Pero curiosamente, científicamente está comprobado que el consumo de ciertos animales que la Torá prevé que no se consuman causan ciertas enfermedades, ¿sí? O sea, por ejemplo, que el cerdo es transmisor de cáncer, y otras especies como los mariscos también son transmisores de enfermedades degenerativas, llamadas degenerativas, sobre todo la cuestión del colesterol y esas cosas. Pero retomando la cuestión práctica de nuestro interés en este momento, independientemente de que las reglas de comida son buenas, sí es bueno seleccionar lo que comemos. Independientemente de eso, vamos a ver unas escrituras y vamos a ver un enfoque en cuanto a la comida que también podemos aprender de nuestro Mashiach Yeshua según su enseñanza. Ok, Mateo 3:4. Raúl, ¿puedes leerlo? Juan Rugerio, Romanos 13:3-6. Don Juan Armendáriz, 1 de Corintios 10:31. Chuy, Colosenses 2:16. Mateo 3:4. 1 de Corintios 10:31. Tenía Yohanan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Su comida era langostas y miel silvestre. O sea, hay un testimonio ahí de que Yohanan comía kosher, porque la langosta sí está dentro del kashrut como comida kosher. Romanos, ¿quién tiene? Romanos 14:3 y 6. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Elohim le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ok. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 2:16. Colosenses 2:16 es: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ok. Vaya, entonces aquí encontramos ya una cuestión algo contradictoria, aparentemente. Romanos 14, vamos a volverlo a leer. Romanos 14, 3 y 6. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque el Creador le ha recibido. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, o sea, de hoy, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias al Creador. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias al Creador. ¿Sí? Es decir, Saulo nos está aclarando que para la salvación no hay un requisito en cuanto a la comida o en cuanto al Shabbat, porque obviamente Yeshua pagó todas las transgresiones de la gente que es salva. ¿De qué? Bueno, sus delitos y pecados, pero además
del incumplimiento de la Torah entre lo que iba la comida y entre lo que iba el Shabbat, ¿sí? En cuanto a la salvación, no podemos tropezar a nadie por la comida, ¿sí? O sea, no podemos imponerle a una persona, no es que si comes camarones no te vas a salvar o te vas a ir al infierno. Eso es absurdo. O si comes carne de cerdo no te vas a salvar. No, por supuesto que no. La salvación supera todos esos aspectos de la desobediencia. Y la salvación, como es por gracia, no es por obras, está disponible todos los días a la gente que coma o no coma, o cumpla o no cumpla la Torah, o cumpla o no cumpla el Shabbat, o no sepa ni siquiera de la Torah ni del Shabbat. La salvación es arrepentimiento, fe en el Salvador, en Yeshua, y pedir perdón por los pecados, y la salvación se produce de esa manera, porque es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Eso está escrito. Si no, es que como yo soy kosher, porque como kosher y todo, pues por eso sí soy salvo, y el otro no lo es porque no cumple las reglas de la Torah. No, absolutamente así no es. La salvación es por gracia, y es perdónalos porque no saben. Por eso dice primeramente al judeano y también al gentil, o sea, al que no es judeano. Al judeano, que sabiendo las reglas judaicas las transgrede, no tiene manera de poderse justificar. Y bueno, entonces, ¿qué caso tiene que tengamos una Torah y que tengamos instrucciones en cuanto a la comida? Pues sí tiene caso. ¿Por qué? Porque una vez que somos salvos, que nuestro entendimiento es adecuado al entendimiento, a los pensamientos del Creador que están expresados en la Torah, en los Salmos, en los profetas y en la Besorá, entonces, como ya tenemos una nueva ciudadanía, tenemos ahora sí la responsabilidad de ajustar nuestra personalidad, nuestro carácter y nuestra manera de vivir conforme a este pensamiento que viene del corazón del Padre Eterno y que está expresado en las Escrituras. Me explico. Para salvación no se requiere obedecer la Torah, porque aún los que la obedecen y rechazan a Yeshua no alcanzan la salvación. Está claro eso, ¿verdad? Ok. Pero una vez que ya soy salvo, entonces la Torah se convierte en el manual, en el instructivo para que yo sepa cómo ser bendecido aquí en la tierra. Y si yo no lo obedezco, si yo no reconozco este manual o este instructivo, entonces, aunque sea salvo, no voy a tener bendición, más que en la consumación de los tiempos, cuando me vaya a la presencia, o cuando Yeshua regrese, y ya Él se encargue personalmente de tratar con su pueblo. Pero mientras Él no regresa, tenemos esta guía que dejó para que nosotros sepamos cómo opera la bendición, ¿sí? Por eso, en el libro de Hechos, capítulo 15, le vamos a dar una recordación a eso. Dice, en Hechos 15, versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá de Moshe. Ahí se estaba refiriendo a los gentiles, a los no judeanos. Y se reunieron los comisionados y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Kefa se levantó y les dijo, varones paisanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo, que el Creador escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del anuncio y creyesen. Y el Creador, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis al Creador poniendo sobre la cerviz de los discípulos, o sea, de los que se convierten y de los que están en el proceso de crecimiento, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó
y oyeron a Bernabé y a Saulo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho el Creador por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones paisanos, oídme. Shimón ha contado cómo el Creador visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y el Salvador solamente tiene un nombre. ¿Ok? Gracias por permitirme enfatizarlo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Aquí hay unas palabras, un juego de palabras muy engañoso, para que el resto de los hombres busque al Señor. Eso en el original dice para que el remanente de los paisanos, o sea, de los judeanos, el remanente de ellos mismos, o sea, de los del tabernáculo de David, ¿sí? Para que el resto de los paisanos busque al Señor. Y luego dice: y todos los gentiles, ahora sí incluye a los gentiles, sobre los cuales mi nombre es invocado, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ok, en Isaías 49, que leímos al mediodía, habla precisamente de la restauración del remanente, de del que se está refiriendo Jacob, aquí en el libro de Hechos 15. ¿Cuál remanente? Pues el remanente que está expresado en varias formas, y una de ellas, como dice en el libro de Abdías, los cautivos de Jerusalén que moran o que están dentro de Sefarad. ¿Sí? Por eso es que usted tiene un apellido Sefarad, vamos a decir hispano, porque Sefarad es España. ¿Se comprende? ¿Sí? Nos estamos explicando. A pesar del calor y de las circunstancias, estoy tratando de explicar esto lo más minuciosamente posible. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Creador. O sea, aquí está diciendo: si tú observas la Torah, qué bueno, pero no se la impongas a los gentiles, a los que se están convirtiendo. En cuanto a todos los requerimientos minuciosos de que si esto es kosher, que si esto no lo es. Me explico. Y aquí lo está diciendo Jacob, nada menos que el Ahim de Yeshua, el Aj de Yeshua, el hijo de los mismos padres de Yeshua. Dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ah, vaya, entonces hay un mínimo, sí, claro. No nos vamos a volver, es lo que está diciendo Jacob, no nos vamos a volver meticulosos, religiosos, escandalosos. Pero hay 4 axiomas que tomar en cuenta, 4 fundamentos, 4 aspectos en los que tenemos que guardarnos. Es como los vallados, ¿sí? Como 4 cercas, como 4 barandales, y aquí los menciona. Número 1, apartarse de las contaminaciones de los ídolos, o sea, apartarse de la idolatría, de fornicación, todo lo que signifique fornicación, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, impureza sexual, en una sola palabra. De ahogado y de sangre. ¿Qué es el ahogado? Son todos los alimentos que se preparan de manera mezclada con contaminantes. Entonces sí se nos manda tener precaución, una precaución mínima, y obviamente no comer sangre. También lo dice el Nuevo Testamento. Una vez que discutieron que no se le pongan exigencias religiosas a los gentiles, dice: bueno, nada más hay que advertirles: no idolatría, no fornicación, no mezclas contaminadas de alimentos y no sangre. O sea, eso que venden luego en las calles, así como sangre de ave, ¿cómo le llaman? Moronga, sí.
Bueno, es que en mi pueblo le llaman prieta. Ahí lleve la prieta marchanta, los que están en el mercado. Okay. Entonces aquí le llaman moronga, correcto. Ah, vaya, ya nos empezamos a tener un sentido de dirección, de no ser los escandalosos religiosos con la cuestión judaica, pero tampoco caer en ser licenciosos, es decir, en permitirnos cualquier desparpajo para vivir, ¿sí? Bueno, ahora voy al punto número 1. Miren, ¿qué podemos destacar de todas estas instrucciones respecto a la comida? Bueno, podemos destacar que sí existe un orden de prioridades, ¿sí? Primero en mi casa, pero sin dejar de atender o estar al pendiente de la comunidad. O sea, así harás, así manejarás, es lo típico de la instrucción. Y qué bueno, ¿verdad? Que lo dice Saulo, el que no provee para su casa es peor que un impío. Tiene uno que tener en su casa, la provisión suficiente para que no exista ningún reclamo de parte de nuestro Padre Eterno, que descuidamos nuestra casa, pero sin dejar de cuidar también a la comunidad, porque el principio es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y mi casa soy yo mismo, mi esposa es parte de mí, mis hijos también, en ese contexto. Pero con esa misma dedicación y con ese mismo cuidado también me voy a ocupar de la comunidad, porque los Kohanim, o sea, Aarón y sus hijos, tenían que ver por sí mismos dentro del santuario, pero al mismo tiempo reflejar ese cuidado hacia todo el pueblo. ¿Sí? Ok, ahí vamos avanzando. La pregunta es: ¿qué comemos cada día? ¿De qué nos alimentamos? No solamente los alimentos minerales, vegetales o animales. O sea, ¿de qué alimentamos nuestro espíritu? ¿De qué alimentamos nuestra alma? ¿Y de qué alimentamos nuestro cuerpo? Eso ya lo sabemos. Esto, de lo que nos alimentemos, como está escrito, somos lo que comemos, se va a reflejar en nuestra mente, se va a reflejar en nuestra manera de pensar, se va a reflejar en nuestras actitudes y se va a reflejar en nuestra vida cotidiana, en cómo enfrentamos la vida o en cómo reaccionamos frente a la vida. ¿Sí me explico? ¿Qué es con qué alimenta usted su mente, su alma? Hay personas que yo he visto que de repente reflejan una actitud como de telenovela. ¿Por qué será? Reaccionan como de repente se presentan las telenovelas. ¿Por qué será? ¿De qué está alimentando su mente, su alma? ¿Sí? Por consiguiente, su vida va a ser una telenovela. Su vida va a tener los dramas que tiene esa telenovela y los resultados que tiene esa telenovela, porque está poniendo su corazón ahí. Hay un lugar, San Luis Potosí, yo de repente hago algún tipo de trabajo, por ejemplo en la Foros o en la Real Audiencia Ombudsman, y me citan a tal hora, pero resulta que de los 20 que tenían que estar ahí para hacer cosas de trabajo, proyectos de desarrollo, etcétera, llegan 4. ¿Y por qué creen que no llegaron los demás? Porque había partido de fútbol, ¿sí? Y luego, y en otra ocasión, en otro pueblo, ¿por qué creen que no llegaban las señoras? Porque era la hora de la telenovela, que el Señor de los Cielos, no me acuerdo qué cosa. Ahora, sumen toda esa conducta, pónganlo en un colectivo y ahora veamos cómo está la sociedad y cuáles son sus resultados. ¿Por qué no hay bendición? ¿Por qué no hay desarrollo? ¿Por qué no hay progreso? ¿Por qué no hay más conocimiento de la palabra? ¿Por qué no hay más reflejo de la vida de Yeshua en cada creyente?
Porque somos lo que comemos, ¿sí? Somos lo que comemos, ¿sí? ¿Cómo va a haber desarrollo en un país que está masivamente embrutecido por el fútbol? O embrutecidos o embrutecidas, perdónenme, por las telenovelas. ¿Cómo va a haber bendición? ¿Y qué es lo que el pueblo hace al otro día? Por ejemplo, ponen un programa en horario X, el mejor horario de audiencia, 8 de la noche, no sé cuál sean los horarios. Pero a las 8 de la mañana, que empieza el día de todas las mamás y todos los papás, se empiezan a producir esos dramas de la noche con que se alimentaron en la vida cotidiana, en la realidad. Y es un círculo vicioso de una realidad virtual, es decir, de algo que no existe, y encontramos cada loco y cada loca en la calle, y encontramos gente hablando de conceptos desde los más populares hasta los más sofisticados, pero en un contexto de programática virtual. Porque ¿de qué nos alimentamos? Somos lo que comemos. ¿Qué le metemos a nuestra alma? ¿Qué le metemos a nuestra mente? Eso es lo que vamos a hacer al otro día. Ah, vaya, entonces sí es importante seleccionar lo que comemos. Claro que sí. La Torá lo hace con los alimentos minerales, vegetales y animales. Pero esa enseñanza podemos traslaparla al ámbito espiritual, porque todo es espiritual, y lo que está en la Torá solamente nos da una enseñanza parabólica, o sea, nos ejemplifica, como Yeshua, sus enseñanzas eran a través de parábolas, de ejemplos, porque toda ley, toda verdad es paralela, así como existen también los alimentos minerales, vegetales, animales, también en lo espiritual hay alimentos, ¿sí? Y el hombre somos tripartito. Eso, hay un momento en que el cuerpo y el alma se entrelazan porque están muy asociados. Entonces, las reglas del kashrut, o sea, las reglas kosher, son para prevenir al cuerpo, para que el cuerpo no se influencie del instinto animal. Por eso dice, no comas esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque lo que contienen estos es inmundo para tu cuerpo. Te va a inclinar al mal, ¿sí? Y por ende, si nuestro cuerpo está contaminado con el influjo animal de lo prohibido, va a agarrar al alma y también la va a contaminar, la va a querer hacer a su manera, porque el cuerpo tiende al pecado. Y el alma es como una sirvienta interfásica entre el cuerpo y el espíritu. Y si el espíritu es débil y no está alimentado el espíritu, entonces el que sí está alimentado va a jalar al alma. Y aparte, si al alma la alimentamos con información chatarra, con emotividad chatarra, con ideología chatarra, con filosofía chatarra, con todo lo chatarra, pues entonces vamos a acabar siendo todos chatarra. ¿Me explico? Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Eso lo dijo Saulo de Tarso. Está en el Nuevo Testamento. Entonces, necesitamos priorizar qué es lo que le metemos al cuerpo, no solamente como alimento, sino qué le metemos a nuestra alma, a través de los ojos, a través de oír, a través de identificarnos con emotividades que muchas de las veces pueden ser extrañas, como el fuego extraño. El fuego extraño provoca el juicio. Pero bueno, miren, lo que somos, de aquello que nos alimentamos, es lo que se va a reflejar a nuestro alrededor. Bueno, ¿qué pasa conmigo? Que no puedo estar quieto un momento. ¿Qué pasa conmigo que parecería que necesito un desparasitante muy efectivo? Porque no puedo estar quieto un momento.
se refleja de que te alimentes. ¿Sí? Ok, ahora, ¿desde cuándo quiero entrar a esto? No he podido, no nos lo ha permitido el tiempo. A ver, vamos a repartirnos unas escrituras aquí para fundamentar esto. Chuy, Daniel 1:8, Raúl, Juan 4:32, Juan Rugerio, Juan 6:27. A ver, Daniel 1:8 o quién, Juan 6:27. Trabajar no por la comida que perece, por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló el Padre, quien es Elohim. Trabajar, ¿qué? ¿Otra vez, Juan? Trabajar no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Elohim. Amén. Juan 4:32. Sí. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, pero vosotros no sabéis. ¿Y el 34? Yeshua les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué curiosa comida. Chuy, Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ok. ¿De qué se alimentaba el rey? En este caso el rey de Babilonia. Evidentemente Nabucodonosor, si mal no recuerdo. O sea, ¿cuál era el ámbito? O sea, ya se sabe, ¿no? Tenían manjares, carnes, etcétera, etcétera. Pero no era esa toda la comida. Se refiere también a qué come el rey en su alrededor, en su ambiente, ¿sí? Donde puede ser un ambiente de prostitución, de vida licenciosa, de hechicería, de filosofías huecas, de idolatría, de corrupción, de truhanerías, de todo aquello que huele mal en el ámbito social, ¿sí? Las intrigas, todo eso. La pregunta es: ¿de qué nos alimentamos nosotros? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, o sea, con el ambiente del rey, ¿sí? Imagínense el reto de Daniel, que tenía que ser la piedrita del montón de arena que tenía que brillar en medio de aquel montón de arena, ¿sí? Ok. Y luego dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Ah, caray, entonces, ¿cómo está eso? Pues claro, el Padre Eterno tiene un ámbito donde, dice Saulo, lo describe, por tanto, en esto pensad, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, en lo que hay virtud alguna, esa es nuestra comida. Por lo tanto, tenemos que saber ser selectivos. Ese principio está, no solamente la selectividad que enseña la Torah, sino que el mismo Jeremías dice, si de entre lo vil, si entre sacares lo preciado de lo vil, serás como mi boca. Ah, caray, la boca es para comer también, además de hablar y anunciar, ¿sí? Si entre sacares lo preciado de lo vil, serás como mi boca. Por eso, cuando platico con Hugo Gómez, generalmente hablamos a veces de las películas. Hablamos obviamente de todas las cosas de la escritura, etcétera. Pero de repente, mira, en esta película aquí, de aquí se saca esto, de aquí se saca esto, otro, lo demás es pura basura, ¿sí? Porque tenemos que saber qué comer. De repente hay algún programa en la televisión, no sé, periodístico, informativo, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero no te comas todo, porque si no lo vas a andar actuando tú mismo al otro día. Y tu mente va a empezar
reproducir esos mismos pensamientos y vas a tener una formación por esa comida chatarra de la televisión o de la mala información. ¿Sí me explico? Y finalmente en Juan 6:27, alguien, Raúl, ¿puedes leerlo? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Elohim el Abba. Amén. Trabaje no por la comida que perece. O sea, no significa que tengamos que volvernos monjes, ¿sí? O sea, antes bien que nuestro trabajo vaya más allá de la comida que es solamente para el cuerpo. Que nos ocupemos, como el comer, de adquirir las cosas de Malhut, de buscar Malhut, de practicar Malhut, de oír de Malhut y de compartir Malhut, o sea, del reino de los cielos. Lo que está escrito, buscad primeramente Malhut, o sea, el reino de los cielos, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es decir, necesitamos, ya lo dijimos, tener un orden de prioridades. En cuanto a ser selectivos, de qué nos alimentamos, no solamente el cuerpo, sino socialmente. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Les voy a poner un ejemplo. Aquí en la esquina se pone una papisa, ¿sí? Hay una señora que se viste de papa aquí en la esquina. Bueno, yo no soporto oírla un minuto a esa señora. Y hay quienes están ahí deleitándose con las cosas tan horribles que dice. Digo, no porque esté criticando o esté diciendo, esté sacando los trapos al sol de los clérigos, no. Sino la manera, las cosas tan horribles que salen de su boca. Al principio me llamó la atención, vi una señora ahí vestida de monja y haciendo desfiguros. Dije, bueno, pues qué curioso. Pero no soporto oírla un minuto. Y hay quienes están ahí risa y risa y deleitándose. O sea, ¿qué comemos todos los días? ¿Sí? Y luego de repente me encuentro con amigos, incluso creyentes, que empiezan a hablar cosas que ya rebasan el pudor normal de un creyente. Y ha habido algunos en que les he dicho, bueno, mi amigo, pues el que hambre tiene pan piensa, ¿no? Y qué curiosa frase, ¿no? El que hambre tiene, en pan piensa. Una vez ahí en el Facebook apareció una fotografía de una amiguita que la compartió por ahí, donde es una foto de un jugador, no sé, que tiene un reloj aquí, y es la foto de esta parte. El jugador va así y dice el comentario de la amiguita, ¿quién tuviera un reloj como ese? Porque se veía el reloj muy bonito, pero era un comentario que me llamó la atención. Y yo de ingenuo dije, pues qué bonito reloj. Le estaba buscando la forma al reloj, pero dije, bueno, pues es un reloj como cualquiera, ¿no? Y había otros comentarios de otras damas. Entonces el Ruach que me pellizca dice, no seas ingenuo. Y bueno, dije, ya me di cuenta por qué están comentando eso, ¿no? Porque es la foto del torso del jugador y están comentando el reloj, aparentemente. Entonces, antes yo le iba a pasar la página y entonces el Ruach me dice, ponle un comentario. Bueno, le puse un comentario. A la que tarde se le hace, en el reloj piensa. ¿Sí? O sea, ¿de qué nos alimentamos? Necesitamos saber ser selectivos. Si entre sacares lo preciado de lo vil, serás como mi boca. O sea, aliméntate de eso. Fíjense, yo en Facebook no pongo nada así explícito de la escritura. Siempre pongo algo que lleva algo encriptado. Y solamente algunos de mis amigos dicen, oye, ya te lo entendí. Porque hay algunos mensajes encriptados ahí y que son de la escritura, obviamente. Bueno, creo que esto nos lleva, si somos lo que comemos, entonces tenemos una cuestión de identidad en esto, porque ser es identidad. Por eso en 1 de Tesalonicenses 5:23, Saulo enseña de esto.
cuando dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible en el regreso de nuestro Señor Yeshua. ¿Sí? Si vemos, ahí están involucrados los tres elementos de lo que somos: espíritu, alma, cuerpo. Y falta, obviamente está implícito en alma el elemento mente. El espíritu es lo que somos. Poseemos un alma y habitamos en un cuerpo. Es decir, tenemos tres tipos de necesidades y tenemos tres ámbitos de comunicación o tres ámbitos de desarrollo que necesitamos conocer. El cuerpo requiere alimentación, obviamente. Alimentación, habitación, limpieza, salud, etc. El cuerpo, se entiende, ¿verdad? El cuerpo necesita comer 3 veces al día, tiene ciertas necesidades básicas y tiene un medio de expresión. Aparte de que, o sea, el cuerpo es un vehículo, es como nuestro traje espacial, es en el que está encasillado el espíritu y el alma. El alma se compone de nuestra emotividad y de nuestro intelecto. Es decir, en el alma es donde disfrutamos las cosas que alimentan al alma, como cuáles: arte, música, filosofía, literatura, sobre todo arte, que es amplísimo, y el alma lo procesa a través del intelecto. Pero cuando el cuerpo gobierna, entonces el alma se contamina. ¿Sí? El espíritu, cuando no conocíamos a Yeshua, estaba fundido como un foco. Pero llega Yeshua, y como Él es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu, nos dio vida aquí, y ahora el proceso se invierte. El que estaba fundido como un foco muerto, y que contenía la imagen del Creador, pero muerto, o sea, no quiero decir muerto en el sentido de que no existía, de que estaba inconsciente, no. Me refiero a que estaba separado de la presencia del Creador. Por lo tanto, eso es muerto también, empezando por ahí. Pero recibimos vida y entonces el que era el rey ahora se convierte, el que era el esclavo muerto y encadenado se convierte en el rey de estos dos. Ahora debe gobernar el espíritu. Ya no los instintos animales, carnales, ya no las mañas emotivas e intelectuales a través de los razonamientos. Ahora tiene que gobernar nuestro espíritu, en donde está Yeshua, donde se recibió la vida eterna, donde se recibió la simiente del primogénito de entre los muertos, y donde recibimos en paquete la salvación y la vida eterna. Y en ese paquete la regeneración, la capacidad de regenerar al alma y al cuerpo. ¿Me expliqué? ¿Alguna pregunta para la pausa de borrar? ¿Me expliqué? Entonces, tenemos ahora, retomando aquí, ¿de qué se alimenta el cuerpo? Ya lo sabemos. Minerales, vegetales y animales. Okay. ¿De qué se alimenta el alma? Ya lo dijimos. Arte, filosofía, literatura. Entonces, ¿de qué se debe alimentar el espíritu? Ok. El espíritu se alimenta de oración, de adoración, de alabanza, y de hablar la palabra y de oír la palabra. De eso se alimenta el espíritu. Lo que se llama, lo que dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche hablarás de él. No dice meditarás, dice hablarás de él. ¿Sí?
hablarás de él para ti mismo, de día y de noche. Dice, porque entonces harás progresar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces el espíritu que tenemos ya renacido se alimenta de orar, de adorar, de alabar y de hablar la palabra. O sea, meditar es hablar, no hablar para sí. Ahí, Josué 1.8, la palabra, no sé por qué le pusieron meditar, pero ahí en el hebreo es habla para ti la palabra. Por lo tanto, cuando yo voy en el metro, voy caminando, de repente, bueno, ahorita ya en este tiempo vemos que va mucha gente hablando sola, pero va hablando por celular, por el aparatito, ¿no? Y pues yo también puedo ir de aquí a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. No es cierto, esa es una canción. La flor de la canela, no. Miren, de aquí a la Alameda, cuando de repente me voy yo solo, voy a Vinu Roé. El Padre Eterno es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por modos de vida justos, por amor de su nombre. ¿Me explico? Yo puedo ir caminando y hablando la palabra para mí mismo. De eso se alimenta el Espíritu, según Josué 1.8. Ahora, estos tres tienen una voz, también hablan. ¿Sí? ¿Cuál es la voz del cuerpo? ¿Cómo sé que es el cuerpo el que está hablando? Quiero otra hamburguesa. Oye, espérate, pues son las 11 de la noche, ya te vas a ir a dormir. Camina poquito. No, quiero otra. Es la concupiscencia, es el que quiere más. Siempre va a querer más. De repente, bueno, ese es un ejemplo, pero otro ejemplo es, quiero un Benson & Hedges. La concupiscencia. El cuerpo siempre va a pedir algo relacionado con el pecado. Por eso está escrito, no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, y manifiestas son las obras del demonio. Eso dice ahí. Se manifiestan son las obras de la carne. La pasión, la palabra concupiscencia en el español clásico ahí de Reina Valera, pues bueno, más sencillo, la pasión. Esas son las pasiones. Es la voz del cuerpo, porque el cuerpo siempre quiere pecar. Quiero esa muchacha. ¿Sí? Así se las gasta el cuerpo. Quiero pecar. Cuando usted siente el impulso, la proclividad al pecado, usted sepa que es su cuerpo el que quiere, el que le está hablando. Y a veces el cuerpo está tan asociado con el alma que no ha sido renovada de su mente, que no ha sido regenerada, no ha obedecido la regeneración. Y a veces el alma se asocia con el cuerpo para ir a pecar juntos. Porque dice, el que es tentado, no diga que es tentado de parte del oído, sino que es tentado de su propia concupiscencia, de su propio cuerpo, de sus propios deseos impuros. ¿Sí? Dice, y envaneciéndose en su necio razonamiento, o sea, el cuerpo empieza a decirle al alma, no, hombre, no pasa nada. Total, luego te arrepientes. No pasa nada. Hombre, ¿qué tanto es tantito? O sea, y entonces viene un razonamiento donde el alma decide ir a pecar. Porque obviamente el espíritu está siendo ignorado. Entonces, ¿cuál es la voz del alma? Saulo habla del razonamiento, que la persona es atraída y seducida. Incluso también Jacob. O sea, que él dice, la concupiscencia da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. ¿Sí? Pero entre el pecado y entre la tentación y el pecado tiene que pasar una aduana, que es la que tiene que dar permiso es el alma. Si no, pues sí decido pecar. Y ahí vas de cuernos, Rafael. Digo, en otro tiempo. Gracias al Padre. O sea, porque mi necio razonamiento me engañó y me autojustifiqué y por eso fui a pecar. ¿Por qué? Porque el alma no
por su falta de renovar su mente, todavía sigue más asociada con el cuerpo, y es como una sirvienta mañosa que quiere hacer el bien pero no puede, hasta que de lo profundo podemos decir, como dice el Salmo 103, bendice alma mía Adonai, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ese es un salmo que revela cómo funciona la obediencia. Tiene que venir de lo más profundo. Ahora, ¿cuál es la voz del Espíritu? No voy a tener tiempo de desarrollar todo esto, pero bueno, algo que sea. Ya vimos de qué se alimenta cada cosa. La voz del cuerpo es la concupiscencia. Él quiere pecar, quiere tomar en exceso, quiere comer en exceso, quiere hacer todos los pecados. No le importa. Y el alma depravada le sigue la corriente al cuerpo. Pero resulta que tengo un espíritu ya renovado por Yeshua. De ahí, de ese dispositivo, cuando recibimos a Yeshua, se despertó dentro de nosotros, así como. Y ya, ese foco de conciencia, como lo dice en Proverbios 27, lámpara de Adonai es el espíritu del hombre. Como en mi espíritu ya está Yeshua, ahora sí tengo un semáforo ahí, porque en la palabra hebrea ahí se traduce lámpara, foco, faro, y en términos modernos podemos decir semáforo, que era como lo que traía el sacerdote, el Urim y el Tumim, que decía sí, no y espera. Y eso opera a través de nuestra conciencia, según ese proverbio. Hay otras escrituras que hablan del corazón que es perverso, pero ahí se refieren al alma, al nefesh, en el caso de Jeremías. Y aparte de la conciencia hay una filtración. Esto no sirve. La conciencia. Sí, el Ruach es el que hace la filtración. Por eso, muchas de las veces, lo razonado dice que sí, y la apariencia dice que sí, pero nuestra conciencia dice no. ¿Sí? Entonces, tenemos que obedecer nuestra conciencia, porque es la voz de nuestro espíritu, es la voz del Ruach, porque está escrito en Proverbios 27, lámpara, foco, semáforo, faro, lumbrera, voz, señal de Adonai es la conciencia del hombre. Eso es lo que dice en hebreo. Y ahí nada más llegaron en el español a traducirlo, el espíritu del hombre, o en otras dice el corazón del hombre. Es la conciencia. A veces uno dice, bueno, esto razonablemente está bien, pero luego viene el Ruach, dice, no estuvo bien, algo no anda bien. Esa es la conciencia hablando. Entonces es el Ruach, es Adonai hablando. Y el negocio de la religión, la industria de la hipocresía, es acallar la conciencia con razonamientos bonitos, poéticos, y eso se llama religión. Así se identifica la religión. Ni siquiera es lo que la Escritura enseña como religión, pero para que lo entendamos nosotros, lo que se ha entendido como religión. Y por eso el ser humano cae en una programática de control a cargo de los hechiceros o los, ¿cómo se llama? Los clérigos que manejan a la gente. De que de manera cíclica, los hechiceros o clérigos o como se llame, hacen que la gente tenga esa narcodependencia, de que cada 8 días venga a lloriquear, le pongan razonamientos poéticos y la gente se vaya contenta aparentemente. Pasa el fin de semana y el lunes seguimos siendo los mismos ogros, en el caso de quienes hemos pasado por ese lamentable proceso, y empezamos a descubrir que que aquello que en tanto nos afanamos por aprender no da fruto. Pues claro, porque si no es enseñanza del Ruach, solamente tiene una enseñanza humanística, barnizada de religión, porque Yeshua dijo, por su fruto lo conoceréis.
Ok, esa regeneración, espíritu, alma y cuerpo, estamos hablando de la conversión, donde va en paquete la salvación y la regeneración en la simiente del primogénito de entre los muertos. Esta regeneración implica un proceso a través de la obediencia. Ya lo hemos dicho, casi lo decimos en cada Shabbat. Y la obediencia es un proceso, valga la redundancia, entre las dos dimensiones. Nuestro mundo caído, nuestra persona humana, como la hemos conocido, y el ámbito eternal. Es decir, el proceso de la regeneración implica la disminución o la crucifixión del viejo hombre para que el que resucitó y está en nosotros florezca en nosotros con los frutos, que son la evidencia ya de la eternidad en nosotros. Imagínense, el fruto no es una consecuencia del conocimiento intelectual o filosófico o religioso. El fruto es una consecuencia, del trabajo de la eternidad liberándose a través de nosotros por la simiente de Yeshua, del primogénito de entre los muertos que está en nosotros. No podemos producir una conducta nueva a partir de conocimiento intelectual o almático. ¿Ok? En otra ocasión vamos a entrar al análisis de los elementos, de los aspectos de la personalidad de Yeshua y por ende del creyente. Recuérdenmelo por favor, apúntenlo por ahí, porque nos falta entrar al análisis de los aspectos de la personalidad de Yeshua y por ende del creyente, de cada uno de nosotros. Avinu Malkeinu, te damos gracias en el nombre de Yeshua por tu palabra, por tu instrucción. Pedimos que tu Ruach HaKodesh nos asista siempre y nos guíe a toda Emet, a toda Sedek, y nos redarguya de justicia, de juicio y de pecado, para que el proceso de conversión se realice en nosotros como tú lo has mandado, como lo has programado, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, el Hijo de David. Amén. Shavua Tov.